Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante, un tema que ha generado muchísima conversación y debate, sobre todo entre los fans de las series turcas y en particular, sobre dos nombres que seguro ya conocen, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ya saben, el título de hoy lo dice todo, la verdad revelada, el impacto de sus relaciones. Vamos a explorar a fondo cómo las relaciones personales de Engin y Tuba, tanto las pasadas como las presentes, han influido en sus carreras, en cómo son percibidos por el público y en la forma en que se relacionan con la prensa. Porque seamos honestos, en el mundo del entretenimiento, las relaciones son algo más que romances, son una parte crucial de la imagen pública, de la estrategia de marketing y a veces incluso de las oportunidades profesionales. Así que si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde analizamos a fondo el mundo de las series turcas y sus protagonistas. Y por supuesto, si ya son parte de nuestra comunidad, muchas gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Comencemos. Bien, para empezar, desmenucemos la complejidad del impacto de las relaciones personales en la vida de las estrellas turcas, tomando como ejemplos a dos figuras emblemáticas, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Estos dos actores, con sus trayectorias impresionantes y legiones de fans en todo el mundo, ofrecen un caso de estudio fascinante sobre cómo la vida privada, el manejo de la imagen y la exposición mediática influyen en el éxito y la percepción pública. Engin Akyürek, el maestro de la discreción. Engin Akyürek sin duda es uno de los actores turcos más queridos y respetados a nivel mundial. Su nombre evoca inmediatamente imágenes de personajes complejos, actuaciones cautivadoras y una presencia en pantalla que trasciende las barreras lingüísticas y culturales. Conocido por su talento innato, su profesionalismo impecable y su increíble capacidad para meterse en la piel de sus personajes, Engin ha construido una carrera sólida, basada en el trabajo duro y en la discreción. Y es precisamente aquí, en el terreno de la discreción, donde sus relaciones personales entran en juego y ejercen una influencia significativa. Engin es un hombre que valora su privacidad por encima de todo. No es de los que protagonizan portadas de revistas sensacionalistas ni de los que airean sus relaciones amorosas en redes sociales. Prefiere dejar que su trabajo hable por sí mismo. Esta postura, aunque respetable y comprensible, genera inevitablemente una gran curiosidad y a veces especulación. Los fans, y con justa razón, siempre quieren saber más sobre sus ídolos. ¿Quién es su pareja? ¿Cómo es su vida fuera del set? ¿Qué aficiones tiene? Es una conexión natural que surge de la admiración y el cariño. En el caso de Engin, la poca información que se filtra sobre sus relaciones amorosas ha generado un terreno fértil para rumores y conjeturas constantes. Se le han relacionado con varias actrices y personalidades del mundo del espectáculo a lo largo de los años. Sin embargo, Engin, fiel a su estilo, siempre ha mantenido un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir públicamente estas especulaciones. Esta postura, aunque le permite preservar su privacidad, también alimenta la curiosidad y la especulación. Los medios, por supuesto, aprovechan esta falta de información para crear noticias, a veces basadas en hechos y a veces no tanto. Es una dinámica inherente al mundo del entretenimiento, donde la necesidad de generar contenido impulsa a menudo la creación de titulares llamativos. La estrategia de Engin de mantener su vida privada en secreto ha tenido un impacto, en su mayor parte, positivo en su imagen profesional. No se le asocia con escándalos ni con dramas mediáticos. No es un rostro que se vincule con controversias que puedan desviar la atención de su trabajo. Esto le permite enfocarse plenamente en su arte, en la creación de personajes memorables y en la excelencia en cada uno de sus proyectos. El público lo admira por su talento, por su dedicación y por su profesionalismo, y este es, sin duda, el aspecto más importante. Su imagen está asociada a la calidad, al compromiso y a la pasión por la actuación. Esto genera una lealtad por parte de sus fans que va más allá de las simples especulaciones sobre su vida personal. Se le valora por lo que hace, por la magia que crea en la pantalla, y por el respeto que demuestra hacia su profesión y hacia el público. Esta discreción, sin embargo, también tiene sus desafíos. La falta de información puede generar frustración en algunos fans, y la constante especulación puede, en ocasiones, generar noticias falsas o distorsionar la realidad. Sin embargo, Engin ha sabido manejar esta situación con elegancia y profesionalismo,
centrando su atención en lo que realmente importa, su trabajo y su conexión con el público a través de sus personajes. *** Tuba Büyüküstün, la diplomacia en el ojo público ***. Tuba Büyüküstün, al igual que Engin, es una actriz de renombre internacional, con una trayectoria consolidada, un talento innegable y una base de fans enorme y apasionada. Sin embargo, a diferencia de Engin, la vida personal de Tuba ha estado más expuesta a los medios y al escrutinio público. Su camino ha sido diferente y su enfoque de la relación con la prensa y la visibilidad pública también. Tuba ha tenido relaciones sentimentales más mediáticas a lo largo de su carrera. Su matrimonio con el también actor Onur Sailak, por ejemplo, fue un acontecimiento que acaparó la atención de la prensa y del público. Desde la fastuosa boda hasta el nacimiento de sus hijas gemelas, cada detalle de su vida familiar fue seguido de cerca por los medios. La posterior separación de Tuba y Onur también generó una gran cobertura mediática, con rumores, especulaciones y análisis detallados sobre los motivos de su divorcio. La exposición mediática de las relaciones de Tuba ha tenido un impacto complejo en su imagen pública. Por un lado, le ha permitido conectar con el público de una manera más personal. Mostrar su lado humano, su vulnerabilidad y su capacidad de amar y sentir, ha generado empatía y cercanía en muchos de sus seguidores. Ha demostrado ser una persona real, con alegrías y tristezas, con éxitos y fracasos, lo que la hace más accesible y cercana a su público. Por otro lado, la exposición mediática también ha generado críticas y comentarios negativos, especialmente en lo que respecta a sus relaciones posteriores. La opinión pública a menudo se involucra demasiado en la vida privada de las celebridades, y las relaciones sentimentales se convierten en objeto de juicios y especulaciones. Tuba ha tenido que lidiar con la presión de la opinión pública, con los rumores y con la constante necesidad de defender su privacidad y la de sus hijas. A pesar de la controversia y la presión mediática, Tuba ha sabido manejar su imagen pública con profesionalismo y elegancia. Ha seguido trabajando en proyectos importantes y exitosos, ha mantenido una relación cercana y activa con sus fans a través de las redes sociales, y ha demostrado ser una mujer fuerte, resiliente y admirable. Ha aprendido a convivir con la presión mediática, a filtrar el ruido y a enfocarse en lo que realmente importa, su trabajo, sus hijas y su bienestar personal. La estrategia de Tuba, a diferencia de la de Engin, ha sido la de mostrar una faceta más accesible y cercana al público. Ha compartido momentos de su vida, ha hablado abiertamente de sus experiencias y ha mostrado su lado más humano. Esto ha generado una conexión más profunda con sus fans, pero también la ha expuesto a un mayor escrutinio público. *** El impacto en las carreras profesionales, dos trayectorias, diferentes enfoques ***. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo impactan las relaciones de Engin y Tuba en sus carreras profesionales? En el caso de Engin, como ya mencioné, su discreción y su privacidad le han beneficiado en gran medida. No ha sido víctima de escándalos ni de polémicas que puedan afectar negativamente su imagen. Esto le permite elegir los proyectos que más le interesan, sin verse presionado por intereses externos o por la necesidad de limpiar su imagen. Su carrera se ha construido sobre la base de su talento, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público a través de sus personajes. Esto le otorga una libertad creativa y profesional que muchos otros actores no tienen. En el caso de Tuba, la exposición mediática de sus relaciones ha sido un arma de doble filo. Por un lado, ha mantenido su nombre en la palestra pública, lo que, en cierto modo, puede ser beneficioso para su carrera. Su nombre es conocido, su rostro es reconocido y su trabajo es constantemente comentado y analizado. Esto le da una visibilidad que puede ser ventajosa a la hora de obtener nuevos proyectos y de mantenerse relevante en la industria. Por otro lado, la exposición mediática también ha generado una mayor presión sobre ella. Cada movimiento que hace, cada decisión que toma, cada relación que entabla, es analizado y juzgado por la opinión pública. Esto puede ser agotador y puede limitar su libertad personal y profesional. La presión de la prensa, los rumores y las críticas constantes pueden afectar su bienestar y su capacidad para concentrarse en su trabajo. Es importante destacar que tanto Engin como Tuba son profesionales talentosos y dedicados. Sus éxitos se basan en su trabajo, en su capacidad actoral y en su dedicación a sus personajes. Las relaciones personales, aunque influyen en su imagen pública, no son el único factor que determina su éxito. Lo más importante es su talento, su compromiso y su capacidad para conectar con el público.
Ambos actores tienen una base de fans leales que los admiran y los apoyan sin importar su vida personal. Y esto es, quizás, el factor más importante. La conexión emocional que han logrado con el público es lo que realmente importa. El cariño y la admiración que generan en sus fans es lo que les permite seguir adelante, superando los desafíos y manteniéndose vigentes en la industria. *** Conclusiones. Un espectro de estrategias y un factor común ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las relaciones personales en el mundo del espectáculo son una parte inevitable de la vida profesional. La forma en que se manejan esas relaciones, cómo se comunica con los medios y cómo se reacciona ante la presión pública, es lo que realmente marca la diferencia. Engin y Tuba han tomado caminos diferentes en este aspecto, pero ambos han sabido mantener una carrera exitosa y una conexión fuerte con su público. Han demostrado ser profesionales talentosos, resilientes y, sobre todo, humanos. La elección entre la discreción y la exposición mediática es una decisión personal que cada actor debe tomar. No existe una fórmula mágica, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Lo importante es encontrar un equilibrio que permita proteger la privacidad, mantener la integridad profesional y conectar con el público de una manera auténtica. En el caso de Engin, su discreción le ha permitido mantener una imagen de misterio y profesionalismo, enfocándose en su trabajo y dejando que sus personajes hablen por sí mismos. En el caso de Tuba, su apertura y su exposición mediática le han permitido conectar con el público de una manera más personal, mostrando su lado humano y generando empatía. Ambos a su manera han logrado construir carreras sólidas y exitosas, demostrando que el talento, el trabajo duro y la conexión con el público son los factores más importantes para lograr el éxito en la industria del entretenimiento. En última instancia, lo que realmente importa es la calidad del trabajo, la pasión por la actuación y la capacidad de conectar con el público. Enginak Yurek y Tuba Büyüküstün, con sus estilos diferentes y sus trayectorias impresionantes, son un ejemplo de cómo se puede navegar en el complejo mundo del espectáculo, manteniendo la integridad profesional y la conexión con el público. Han demostrado que es posible ser una estrella y al mismo tiempo ser fiel a uno mismo. Y eso, amigos, es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.